Durante la primera semana del desarrollo embrionario, se producen eventos muy importantes como la fecundación, la segmentación y la implantación del blastocisto en el útero materno. En este video abordaremos las anomalías y correlaciones clínicas que pueden surgir durante la primera semana de gestación y analizaremos cómo estas complicaciones pueden afectar el progreso del embrión y su desarrollo futuro. En la hora cero del día 1 ocurre la fecundación o fertilización, como dicen algunas bibliografías. Y la fecundación es el proceso mediante el cual el espermatozoide y el ovocito secundario se fusionan en la ampolla de la trompa de Falopio para formar un cigoto. En cuanto a las anomalías y correlaciones clínicas, se destacan la anovulación y la fertilización anómala. La anovulación es la falta de liberación del ovocito, causada por desequilibrios hormonales, el síndrome de ovario poliquístico o fallos ováricos prematuros. Las pacientes con anovulación no pueden producir ovocitos, resultando en infertilidad. Esta puede ser tratada con medicamentos que inducen a la ovulación. Y la fertilización anómala puede dar como resultado una mole datiforme. La mole datiforme es una condición en la que un espermatozoide fertiliza un ovocito vacío, o cuando dos espermatozoides fertilizan un solo ovocito. Este último se conoce como dispermia. El resultado va a ser una proliferación anormal del tejido placentario. La mole datiforme puede ser completa cuando solo está compuesta por tejido placentario, o parcial cuando está compuesta por tejido anormal de origen placentario y fetal. Entre los días 2 y 3 de gestación ocurre la segmentación, por medio del cual el cigoto sufre divisiones mitóticas incrementando el número de células. Estas células, llamadas blastómeras, forman una mórula de 16 células hacia el tercer día. Las anomalías que pueden ocurrir durante estos días son el fallo en la segmentación o una segmentación anómala. El fallo en la segmentación se produce cuando el embrión no progresa más allá de estas divisiones iniciales. Esto puede ser causado por anomalías genéticas, problemas en el útero o agentes teratogénicos. Y en la segmentación anómala, las células no se dividen correctamente, resultando en mosaicismo o quimerismo. El mosaicismo se genera por errores durante la segmentación que dan lugar a células con diferentes números de cromosomas, resultando en un embrión con distintas líneas celulares. Esto puede llevar a síndromes genéticos con presentaciones clínicas variables, dependiendo de la proporción de células normales y anómalas. Ejemplos de síndromes relacionados con el mosaicismo incluyen el síndrome de Down en mosaico. El quimerismo es una condición en la cual un organismo está compuesto por dos o más poblaciones de células con diferente composición genética, originadas de distintos cigotos. Esto ocurre cuando dos cigotos distintos se fusionan en una etapa temprana del desarrollo, formando un solo individuo con dos líneas celulares genéticamente distintas. Un ejemplo de quimerismo en humanos es una persona con diferentes colores de piel en distintas partes de su cuerpo, o distinto color de ojos. Este fenómeno es debido a la mezcla de células con diferentes ADNs. Durante el cuarto y el quinto día, la mórula se transforma en un blastocisto al ingresar al útero, con una cavidad llena de líquido llamada blastocele. Y este blastocisto se compone del embrioblasto y el trofoblasto. Las anomalías que podemos encontrar
son la de un blastocisto no viable. Y las causas más comunes de un blastocisto no viable incluyen el desarrollo defectuoso del trofoblasto, el desarrollo defectuoso del embrioblasto y los agentes teratogénicos. En cuanto al primero, puede deberse a problemas genéticos, alteraciones en la señalización celular o problemas metabólicos. Defectos en el embrioblasto pueden ser causados por problemas genéticos, errores durante la división celular o deficiencias nutricionales. Y los agentes teratogénicos incluyen la exposición a toxinas como pesticidas y metales pesados, infecciones maternas como rubiola, citomegalovirus o Zika y el consumo de drogas y alcohol. Todas estas causas pueden impedir la implantación y resultar en la pérdida temprana del embarazo o alteraciones durante su desarrollo. En el sexto día, el blastocisto comienza la implantación en el endometrio del útero y la diferenciación del trofoblasto. Las anomalías y correlaciones clínicas durante esta etapa son la implantación defectuosa y el embarazo ectópico. En la implantación defectuosa podemos encontrar la placenta previa y el aborto espontáneo. La placenta previa es originada por la implantación baja del embrión, que puede cubrir el cuello uterino, llevando a complicaciones durante el embarazo y el parto. Ocurre en aproximadamente 1 de cada 200 embarazos a término y puede generar sangrado severo durante el parto. Por otro lado, el aborto espontáneo se puede producir por fallos en la implantación, que resultan en la pérdida temprana del embarazo. El embarazo ectópico se refiere a la implantación del embrión fuera del útero, como en las trompas de falopio, los ovarios o la cavidad abdominal. Los síntomas incluyen el dolor abdominal y sangrado por la vagina. Es una emergencia médica que puede requerir tratamiento con medicamentos o cirugía para evitar rupturas y hemorragias severas. En el séptimo día, continúa la implantación del blastocisto e inicia la formación del disco germinativo bilaminar a partir de la diferenciación del embrioblasto. Las anomalías y correlaciones clínicas en esta etapa son los defectos del endometrio, el desarrollo anómalo del hipoblasto y las anomalías de la polaridad celular. En cuanto al primero, los problemas en el endometrio, como pólipos, miomas, endometritis o endometriosis, pueden dificultar la implantación adecuada y el desarrollo del disco germinativo bilaminar. Estos defectos pueden ser diagnosticados por ultrasonido y tratados con medicamentos o cirugía. Los problemas en la formación del hipoblasto pueden resultar en defectos en la formación de las estructuras extraembrionarias, afectando el desarrollo temprano del embrión, y errores en la polaridad celular pueden llevar a la formación anómala del disco germinativo bilaminar, lo que puede tener implicaciones en la gastrulación y el desarrollo posterior del embrión. Como verán, la primera semana del desarrollo embrionario es un periodo crítico donde múltiples factores pueden influir en el éxito del embarazo. Las anomalías durante esta etapa pueden tener consecuencias significativas desde la infertilidad hasta complicaciones graves en el embarazo. Es crucial comprender estos eventos para la detección temprana y el manejo adecuado de las complicaciones gestacionales. Si te ha gustado este video, por favor dale un like y déjamelo saber qué te pareció en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.